El 11 de mayo de 1974, una ráfaga de ametralladora terminaba con la vida de un sacerdote que había optado por los pobres. Era el primero de una larga lista de religiosos que iban a ser perseguidos, asesinados o desaparecidos. La muerte del padre Carlos Mujica sacudió al país y llenó de tristeza a los habitantes de la villa de Retiro. El cura villero estaba dispuesto a vivir por los humildes, aunque tuviera que morir por ellos. Mujica había nacido a pocas cuadras de la villa, pero a una distancia enorme. Hijo de una familia adinerada y de raíces conservadoras, Mujica estaba destinado a hacer una carrera brillante dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica. Y nosotros éramos muy antiperonistas, y Carlos también. Y cuando pasa el 16 de junio vamos a visitar las iglesias, pero lo que nos duele es que quemaron las iglesias, no los cientos de muertos que había. Pero mientras estudiaba en el seminario, tomó contacto con una realidad que transformó su vida para siempre. Cuando en 1959 se ordenó sacerdote, ya había tomado una opción clara. Su iglesia iba a ser la de los pobres. La tierra debe corresponder ante todo al pueblo humilde y trabajador. Ese es el concepto cristiano. No se trata más que de restituirle al pueblo lo que al pueblo le corresponde. Todo ser humano en una sociedad civilizada en la cual se aplican los principios de Jesucristo tiene que tener derecho a su trabajo y a su vivienda. Mujica sabía que su destino estaba en la villa. Los postulados del Concilio Vaticano II, que hablaban de una iglesia comprometida con los más pobres, habían calado muy profundo en él y lo llevaban a participar del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, un grupo cada vez más numeroso de religiosos latinoamericanos que buscaban renovar la iglesia y, al igual que él, desempeñaban su tarea pastoral en villas y barrios obreros. Por su carisma y capacidad de oratoria, Mujica se convirtió rápidamente en su portavoz y representante. Un encuentro con Perón en la quinta Puerta de Hierro le alcanzó para asumir un profundo compromiso con los trabajadores. Nuestro pueblo sencillo y humilde es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite. Mujica era un sacerdote comprometido con la realidad de su tiempo. El 25 de mayo de 1973 lo encontró en la Plaza de Mayo festejando junto al pueblo el retorno de la democracia. Bueno, ahora voy a ir acá a la Casa de Gobierno cuando jure el doctor Cámpora, pero no me quería perder esta alegría tremenda del pueblo y me parecía que tenía que estar justo a mis compañeros villeros en este momento de alegría del pueblo. El triunfo de Cámpora y el regreso de Perón al país auguraban épocas de grandes cambios. Desde su trabajo en las villas y su lealtad hacia los más pobres, Mujica decidió acompañar al nuevo gobierno. La tarea de la Iglesia siempre debe ser la misma, debe ser fiel, seguir fielmente las enseñanzas de Jesucristo, que vino a evangelizar a todos los hombres, pero que siempre se movió porque Él era pobre desde los pobres. Por lo tanto, la misión de la Iglesia debe ser anunciar a todos los hombres que son hijos de Dios, que tienen que luchar por su dignidad de seres humanos. Por lo tanto, acompañar al pueblo en la lucha por la liberación nacional e interpelar a los ricos, a los poderosos. Su exposición pública, sus apasionados discursos contra la oligarquía y la opresión lo pusieron en la mira de esos sectores a los que combatía. El 11 de mayo de 1974, mientras salía de celebrar misa en una iglesia de Villaluro, Mujica fue alcanzado por una ráfaga de ametralladora. Esas balas quisieron callarlo para siempre. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos que parecen tener 8 años tengan 13. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear por el barro
Yo me puedo ir. Ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de las aguas hervidas, de las que me puedo ir, y ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme de que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie hace huelga con su hambre. Señor, perdóname por decirles no solo de pan vive el hombre y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Ayúdame. Señor, sueño con morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Ayúdame. Carlos Mujica. Meditación en la Villa, diciembre de 1972. Y queríamos aprovechar este informe y el hermoso rezo de Mujica al final, de la iglesia, ¿no? Del rol de la iglesia, especialmente en contextos como este, pero sobre todo el rol de la iglesia y el rol de los curas villeros. Y bueno, debido a la experiencia que tenemos acá en el grupo de compañeros que han militado en la iglesia, queríamos escuchar o por lo menos dar nuestra opinión sobre el tema. Bueno, teniendo en cuenta, entonces, por lo que venías contando, Trapo, la militancia que tenemos en la iglesia, más que nada en la función social de la iglesia, que pienso yo desde mi experiencia personal, trasciende con creces lo que es la organización institucional. Yo siempre pienso en una iglesia dividida, desde lo que va la parte cupular, ¿no? Y lo que es el cristiano de a pie, la cristiana de a pie, y tiene que transitar o elige transitar todo lo que es el amor hacia las otras personas, en este caso con una base que es la imagen de Jesús, pero también con una profunda convicción que lo mueve, que es encontrarse con un otro, con una otra. Pienso que la función de la iglesia ha ido cambiando, sobre todo en esta iglesia, que es la neuquina. Uno atraviesa otros espacios eclesiásticos de la iglesia católica, como en otras regiones, como ser el norte argentino, y se encuentra con iglesias completamente distintas, las cuales lamentablemente, esto es por supuesto experiencia personal, pero las cuales lamentablemente la iglesia está completamente ausente con respecto a las problemáticas sociales que atraviesa la gente, y habla de Dios antes de ofrecer herramientas las cuales brinden llenar la panza de esa gente que tiene hambre. Y después tenemos experiencias de curas de a pie, los cuales se eligen, no solamente curas, monjas y personas laicas, las cuales eligen involucrarse hasta el cuello, llenarse de barro hasta el cuello por un otro, por una otra que prácticamente no conocen. Para cerrar esta pequeña intervención, una opinión sería que necesitaría para una nueva iglesia. Primero, volver a sus raíces populares, y segundo, bajar del caballo a las cúpulas clericales, las cuales tienen el poder. Tener en cuenta que el verdadero poder de la iglesia, o el verdadero poder del espíritu cristiano, yace en las personas que van de a pie, y no en las personas que mueven toda esta gran política muy, muy lejos de las realidades sociales. Nico. Bueno, yo, en cuanto a la respuesta a la pregunta, entiendo que Mujica, en busca de su teología de la liberación, o su forma de hacer iglesia, de liberar a las personas, propone una iglesia que ayer, y tanto hoy, también podría ser interpretada como un camino de liberación del sufrimiento. Entonces, sería liberarse de los patrones explotadores, liberarse de los sufrimientos de una enfermedad, sería liberarse de personas o conductas tóxicas. Y entiendo que eso se hace en comunidad, y en contexto de pandemia se tiene que hacer con caminos creativos. Bien, además de nuestra opinión que aquí estamos planteando, pensando en, como bien decía Nico, en el accionar del padre Mujica, la militancia del padre Mujica, hemos salido también a preguntar a otros compañeros, otras compañeras, que desde la fe
eligen estos espacios de militancia, y esto es lo que nos contaban. Para mí, vivir la iglesia es vivir al modo de Jesús, es decir, vivir la fraternidad, el amor, la caridad, entendida como fraternidad. Y vivir fraternamente es vivir como hermanos, es vivir preocupados como hacemos siempre con los hermanos, con los amigos, con los que queremos, pensar primero en el más débil, el más necesitado, el más pobre. ¿Cómo podemos o en qué podemos ayudarlo a los más necesitados? Tenemos obviamente las dos dimensiones, la comunitaria y la planetaria, ¿no? La comunitaria es específicamente cómo empezamos a hacer redes de solidaridad para continuar este camino. ¿Mm? Para continuar, porque entre las necesidades nunca se paró la necesidad. Se habrá parado el gasto de combustible o la explotación de petróleo, pero la necesidad de las personas frágiles no han parado. Entonces, los grupos solidarios siguen funcionando. Hay mucha gente que busca y ayuda a comedores, vi el otro día banco de alimentos, y bueno, es fundamental ponerse de acuerdo con otro, con cualquier solidaridad que esté andando, para que eso sea semilla del reino, como decía don Romero del Salvador. Él decía, cualquier semilla, cualquier cosa que hagamos bien entre dos o más es una semilla del reino que anda por ahí. Creo fundamentalmente que la experiencia que tuvo el padre Mujica de estar cercano a los más vulnerables en ese momento es un camino de iglesia. O sea, él tomó el Evangelio, pudo hacerlo carne en la realidad que vivía en ese tiempo, y creo que ese es el modelo que debemos seguir. Por eso, cómo ser iglesia en estos tiempos, creo que es el mismo que tiene el padre Mujica. Yo soy cura y creo que hay que hacer las mismas cosas, estar cerca de los más vulnerables, poder presenciar a Jesús tocando las heridas, las llagas, acompañar como se pueda, y tratar de que desde ahí se descubra cuál es el proyecto de Jesús para muchos. No creo que sea otro, quizás hay otros que tengan más vocación de armar estructuras, de ver cómo se puede modificar políticas que ayuden a hacer este proyecto. Pero los que estamos más en territorio, como dicen en la parte de las organizaciones sociales, muchas veces nos toca simplemente estar al lado del que sufre, del que necesita más, buscar los medios. Creo que en tiempos de pandemia, de crisis, ser cristiano es seguir ese camino, que es como vivir al modo de Jesús, es vivir al modo de Jesús. Y Él nos dejó un ejemplo, ser solidarios, estar al lado del otro, ayudar, como tanta gente lo está haciendo en Neuquén. Muchos hermanos que están juntándose, armando ollas de comida, repartiendo, llevándole una frazada o un poco de ropa a quien lo necesite. Eso es ser cristiano en estas épocas tan difíciles que nos están tocando vivir. No perder el afecto, por los demás, el interés, el compromiso social, eso tiene que seguir estando, con todos los cuidados que debemos tener, que tienen que estar presentes para no infectarnos, para cuidar al otro y seguir ese camino.